Hola, bienvenidos a todos. Nuevamente tenemos un experto regional en temas de tecnologías de información y comunicaciones. Me place en presentar en esta ocasión a Elizabeth Jauregui. Ella tiene más de 18 años de experiencia en el sector de las telecomunicaciones, en diferentes puestos de política pública. Por ejemplo, en el pasado estuvo en Promptel y en estos momentos está colaborando con con el Laboratorio de Ciberseguridad de la Organización de Estados Americanos. Muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros, Elizabeth. Hola, ¿qué tal, José? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Es un gusto poder acompañarte a ti y a tu auditorio. Háblanos, primero, ¿qué es este laboratorio de ciberseguridad de la OEA? Porque estoy seguro que casi nadie sabe que hay uno. Pues sí, mira, es un laboratorio de ciberseguridad que se enfoca a la parte ciudadana. Pues obviamente ahorita el tema de ciberseguridad ha sido muy mencionado, hemos sufrido muchos ataques en estos últimos meses, tanto a nivel empresarial como a nivel de la parte ciudadana, pero se enfoca a una transformación digital en el marco de todas las actividades de la OEA, focalizado en la ciudadanía y en encontrar, obviamente, los mejores lineamientos para estructurar derechos y algunas obligaciones para los estados y los ciudadanos y promover la ciberseguridad en el ecosistema digital. Me parece que en conversaciones pasadas, o no sé si fue que te leí en alguno de los artículos que te cita en México, este tema es bastante importante en el contexto del Tratado eh, del Libre Comercio entre Estados Unidos y Canadá y México, el TEMEC. Eh, ¿Puedes abundar un poco en este tema? Sí, mira, ahorita, pues tú sabes que el año pasado entró en vigor el TEMEC y pues tiene muchas formas de implementarse y abarca muchos capítulos. Entre ellos está el capítulo 19, que está relacionado con el comercio electrónico y pues abarca todo lo que es hacia las empresas, la mejor forma de promover esta parte comercial y obviamente tiene ciertas implicaciones de estrategias que se tienen que homologar en nuestro marco normativo, tanto en México como en Estados Unidos y Canadá. Entonces, pues la parte del TEMEC es una parte muy amplia en tema de Big Data, porque pues todo se relaciona, Big Data, nueva generación, computación en la parte de la nube, el IoT, y pues realmente es también tema de empresas en productos y gestar pues muchas otras cosas, ¿no? Ahí trae un término que le llaman el producto digital. Entonces, cómo este producto digital se va a seguir comercializando y va, bueno, a tener una promoción y un despegue económico en los tres países. Ok, ¿y cuáles son las amenazas que enfrenta este producto digital que mencionas, que impulsa a los tres países a establecer unas normas de seguridad para que los ciudadanos no se vean afectados? Pues mira, enfrenta muchos temas, principalmente la homologación normativa. La agenda de implementación y de ejecución del TMEC debe ser muy estratégica porque estamos en un punto en donde ahorita acaba de Estados Unidos sufrir un cambio de gobierno, entonces es necesario establecer un grupo de trabajo entre Estados Unidos, Canadá y México que obviamente puedan empezar este diálogo acerca de cómo va a ser la implementación y la ejecución de todo el tema digital. Y a nivel latinoamericano, ¿cómo está viendo la región? ¿Hay países más adelantados? ¿Hay países que están mirando lo que está sucediendo en estas negociaciones del TMEC? En otras palabras, ¿cómo estamos en América Latina? Pues mira, en América Latina la ciberseguridad ha tenido un espacio, tiene todavía un nivel, una ventana de oportunidad, digamos, muy amplia. Hay países muy adelantados, hay países que todavía, por ejemplo, Estados Unidos y Colombia, Chile, por ejemplo, son países que han
fortalecido toda su normatividad alrededor de la ciberseguridad, pero todavía faltan países, entre ellos México, que no han adoptado ni siquiera el convenio de Budapest, y esto es muy importante, ¿no? Debido al nivel de interconexión en el ciberespacio, la estabilidad de uno afecta al otro, y por ello es muy importante establecer un diálogo constante entre pues todos los países de la región. Es muy interesante cómo va a venir este año en cuanto a la normatividad, pero sí se necesita más interacción de los estados en relación al tema de ciberseguridad. Sí, cuando estamos hablando usualmente, y lo conoces muy bien en el sector de las TIC, siempre se habla de esta transformación digital, siempre se habla de Estonia, pero de una Estonia en el presente donde estamos viendo la digitalización de los sectores productivos, pero nos olvidamos que hace poco más de 10, 15 años ellos tuvieron uno de los principales ataques cibernéticos en la historia. Podemos pensar que sí representa un modelo a imitar a emular en la región, y cuáles serían los desafíos para llegar a esa famosa transformación digital, pero que es una transformación digital que vaya acompañada de medidas de ciberseguridad. Así es, José, la ciberseguridad no es una opción tecnológica, es una necesidad social. Es un tema que va desde establecer una contraseña de vida hasta tener, obviamente, todo un ecosistema digital en las empresas para que no lo hackeen y en el gobierno, ¿no? Los ciberataques pueden representar la pérdida de vidas humanas. Imagínate, en esta época de COVID, un apagón eléctrico puede implicar que los respiradores y el oxígeno deje de funcionar y que haya pérdidas humanas. Entonces, no podemos minimizar la importancia de la ciberseguridad en nuestra sociedad. Por eso es muy importante lo que yo llamo la ciberconciencia de los usuarios, de pensar en que no solo es conocer cómo funciona de forma básica nuestro celular, porque mucha gente piensa que el celular no necesita temas de ciberseguridad, pero sí lo necesita. Y cómo conocer realmente, cómo podemos protegernos en este ecosistema digital, pero también cómo podemos contribuir a que la sociedad tenga esta ciberconciencia y no se quede solo en esta capa superior, en el uso de la tecnología, sino que vaya más allá y sus habilidades tecnológicas incrementen, porque no es solo un tema de saber usar una computadora. Esa ciberconciencia es también tener la conciencia de que los niños están expuestos, nuestra casa está expuesta cuando también colocamos cámaras o tenemos cualquier IoT conectado ya a la red, puede ser obviamente pues estar vulnerable y ser objeto de esta ciberdelincuencia. Siendo abogado del diablo, entonces, ¿para qué voy a digitalizar mi casa? ¿Para qué quiero digitalizar mi negocio si me estoy exponiendo a que me hackeen? Exactamente, yo creo que todo este pensamiento digital puede llevarnos también hacia un aislamiento tecnológico, pero debemos formar parte de este mundo tecnológico. Para eso también se han creado muchísimas soluciones. Sabemos que en este último año hubo muchas pérdidas económicas y por ese razonamiento es muy importante que se realice este intercambio de información sobre los incidentes en la seguridad cibernética y compartir las mejores prácticas para abatirlos. Entonces, si empezamos a hacer y a crear esta parte de compartición de experiencias y de ataques que se van realizando, es también cómo los estados, las empresas, y van a poder empezar a combatirlos. Yo siempre digo, es que es importante el diálogo y la compartición. Una empresa fuerte, si tiene la experiencia de otra empresa o de otro estado y un estado, se van compartiendo estas experiencias y se puede llegar, obviamente, a abatir estas vulnerabilidades. ¿Y cómo estamos en México en estos momentos en ciberseguridad?
Pues mira, realmente es ahorita justamente hay un debate en la Cámara de Diputados. Se está debatiendo acerca pues de la reconfiguración de la reforma constitucional, más bien en materia de ciberseguridad. Hay opiniones encontradas, pero lo que se ve es un alto vacío de conocimiento especializado en el tema. Se requieren más que simples términos, más que términos que poner en la ley de ciberataques, robo de identidad, se requiere ir más allá, porque la amplitud de lo que se está planteando puede también tener un daño tanto a la libertad de expresión como a la parte de los datos y todo lo que se comparte en redes. Entonces, no es algo que se deba tomar a la ligera, estas reformas que se están planteando deben analizarse a fondo, deben ser revisadas por gente experta en los temas y la verdad es que sí sería interesante que pase por otra discusión hacia las empresas, que se socialice con las empresas, que se socialice con el sector académico y con la sociedad, y no solo que se pretenda legislar por un tema de urgencia. Necesitamos una ley, vamos a hacerlo. Necesitamos esto, vamos a hacerlo. Se requiere más socializarlo y expertise, sobre todo un expertise técnico, y no que se vengan a tropicalizar las normas, ¿no? O sea, ahí se ven cómo trataron de tropicalizar muchos ISOs, ¿no? Entonces sí es importante, obviamente, que estas propuestas de ley sean revisadas cuidadosamente. Sí, si te estoy siguiendo, estamos viendo que toda la parte de ciberseguridad se entreteje entre temas de privacidad, temas de propiedad intelectual, temas de seguridad nacional, digamos, secreto de Estado, infraestructura, logística, etcétera. Y también que tiene un impacto desde nivel consumidor, nivel ciudadano, hasta las grandes empresas. Estamos viviendo una época, como bien sabes, donde se ha intensificado el uso de las tecnologías. La cantidad de dispositivos que están migrando, que son mini computadoras, es cada vez más grande. Y al mismo tiempo estamos viendo grandes inversiones para mejorar las conexiones tanto alámbricas como inalámbricas. En este contexto, ¿quién debe hacerse responsable de la ciberseguridad? Los prestadores de servicios, debe ser el gobierno que ponga normas mínimas. Hablan de tropicalizar, una palabra que detesto personalmente porque me recuerda a las caricaturas de los latinoamericanos con Claro. el poncho, el sombrero, las piñas en la cabeza y bailando. Pero en, en todo este lío de factores, ¿cómo identificar lo más importante y cómo comenzar a andar? Pues mira, lo que necesitamos realmente es una estrategia de ciberseguridad. Necesitamos una agenda nacional, una estrategia nacional de ciberseguridad. Una entidad, se requiere una entidad que tome el liderazgo, porque si bien existe el tema de ciberseguridad, está en muchas dependencias y están los esfuerzos muy fragmentados, está todo muy aislado, se ven esfuerzos en el legislativo, se ven esfuerzos de seguridad nacional y se ven ahora sí, múltiples caminos. Necesitamos un liderazgo claro, un liderazgo sólido en temas de ciberseguridad, una entidad que obviamente verifique cómo están los sistemas de ciberseguridad, no solo en las empresas, sino también en los estados, que sea una unidad fiscalizadora, que vea que realmente se cumplen las reglas. Y obviamente esto también va para las entidades
del Ejecutivo Federal, ¿no? O sea, no solo para los gobiernos, para las entidades del Ejecutivo Federal, porque si bien existen normas y hay pues las mejores prácticas que esperemos se lleven a nivel gobierno, pues también hay que fiscalizarlas, porque no podemos olvidar que hemos sido víctimas, algunas entidades de gobierno han sido víctimas de ciberataques, apagones, la parte de lo que le pasó a Pemex el año pasado también. Entonces, todo esto requiere un ecosistema y una entidad que lo supervise, que lo vigile y que obviamente pues lleve al Estado a un buen puerto, ¿no? Un liderazgo claro que ahorita no se tiene. No tenemos ninguna estrategia en materia de ciberseguridad. Hay esfuerzos aislados y hay muchísima divergencia también de posturas. Sí, mencionaste varias cosas. Quiero entrar en el tema de los estados un poco más adelante, pero mencionaste el caso de lo que sucedió en Petróleos Mexicanos el año pasado. Explícanos exactamente para quienes no conocen la situación, qué fue lo que sucedió en México y si puedes darnos un ejemplo de otro ciberataque que sucedió en algún lugar de América Latina para poder contextualizar la conversación para todos los que están viendo esta entrevista. Sí, mira, lo que sucedió el año pasado fue muy penoso. Hubo varias pues digamos, ataques que al final del día eh, la, la, la versión oficial es que no existieron, ¿no? La parte de Pemex, que no, que sí. Entonces, realmente eso deja muy insatisfecha a la población porque no hay una versión oficial de lo que pasó. Y realmente creo que es importante por eso que exista una autoridad para que obviamente lleve este liderazgo en materia de ciberseguridad y también exista transparencia alrededor de ello, ¿no? Entonces, ese es también un punto como muy similar a lo que pasó con la CFE. También hubo un apagón que duró como, no sé, alrededor de 20, 30 minutos y también fue el mismo caso, no hubo claridad, hubo mucha opacidad en las declaraciones. Incluso por ahí hubo un documento apócrifo presentado por la misma CFE, lo cual es más vergonzoso todavía. Y pues todo esto nos deja un gran vacío en temas de una estrategia de ciberseguridad que realmente necesita el Estado. Para no hacerte el cuento muy largo, a nivel regional, pues han pasado muchísimas cosas, ¿no? En Chile hubo un tema de un ciberataque muy fuerte, bloqueó todos los bancos al principio de la pandemia, hubo todo un tema alrededor de esto. Empezaron a la mañana y pues pasaron un poco más de 24 horas en restaurar todo el tema de seguridad bancaria a nivel regional. Ese fue un gran ejemplo que empezó con la pandemia y la verdad, pues eso es lo que nos ha hecho pensar más en que ya no se trata de un ataque aislado, ya el tema de la ciberseguridad ya se ha convertido en un cibercrimen. Ya hay un crimen organizado alrededor de todo esto. Ya la realidad es que no es un hecho aislado, ya viene todo un ecosistema de gente trabajando, de gente que gana dinero con estos ataques y empresas y gobierno y gente común, gente de la sociedad que pierde mucho dinero también y que han incluso perdido todos sus ahorros. Sí, para el que no conoce, la CFE es la Comisión Federal de Electricidad de México. Sí, Es un ente del Estado. Mencionaste que debe haber un ente coordinador centralizado que lleve materias de ciberseguridad para México. Sabemos que obviamente los 32 estados tienen un desarrollo totalmente asimétrico. Eh, ¿Cómo
podemos a nivel estatal o si hay alguna iniciativa propia a nivel estatal que esté impulsando todos estos temas. No sé, yo pensaría, eh, digamos, Nuevo León, Estado de México, Jalisco, por ejemplo, en comparación a lo que podría ser, no sé, Quintana Roo, lo que podría ser Oaxaca, Chiapas. No sé si estoy correcto o no. Sí, la realidad es que sí, lo que te digo es a nivel general, a nivel obviamente que aplique a los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, se requiere una entidad que tome este liderazgo, una estrategia nacional a nivel de ciberseguridad. La realidad es que dentro de los estados ahorita el tema no ha sido, o sea, está presente el tema de ciberseguridad en los estados, está en la agenda política, pero no tiene la fuerza que debería tener, no ha tomado la fuerza que debería haber tomado hace mucho tiempo y realmente no se ha divulgado que se quiera realizar por parte a nivel estatal alguna entidad encargada de temas de ciberseguridad. Si bien está en la agenda, no ha tomado el impulso necesario para realizarlo. Oh, tomando un pasito atrás, y la culpa es mía porque no hice esta pregunta al inicio de la entrevista. ¿Cuáles son algunos de los ejemplos de cómo son estos ataques? Porque no hay un solo ataque en términos de ciberseguridad, sino que hay una gran gama. ¿Puedes mencionar algunos de los más comunes? Pues mira, de los más comunes tenemos el malware, que el malware es algún correo que te llega y te detona te esparce todo un tema de virus o capta tus sistemas y puede pues llegar a paralizar toda tu operación, ¿no? Al abrir solo un correo. Entonces, esta es una forma. Otra forma que pasó hace algún tiempo también es directamente con los usuarios. En algún banco acá en México tenían una contraseña que decía mi voz es mi contraseña. Y así, hablando a los usuarios, cuando contestaba el usuario, grababan la voz y así defraudaron a muchas personas, quitándoles todos los ahorros. Otra manera es a las empresas directamente, con este ejemplo que te di de los bancos. Y pues principalmente también en las casas pueden hackear las contraseñas. Obviamente la gente dice, bueno, es que ¿cómo van a entrar a mi casa? Ya puse la alarma, puse las cámaras. Pues sí, pero todo está en la red y todo es hackeable, ¿no? Desde tu mismo banco, cuando tienes tu teléfono y tienes tus aplicaciones, si no están correctamente verificadas, también pueden hacer un hackeo directamente en tu teléfono celular a través de tu teléfono y entrar obviamente también a las múltiples aplicaciones que tengas en él instaladas, bancos, tu casa, lo que sea digital es hackeable, ¿no? Entonces pensemos en eso. Todo lo que es digital puede tener una vulnerabilidad. Y ahí pueden entrar desde el correo electrónico, las contraseñas, las cuentas, los bancos, prácticamente todo. Por eso es muy importante que exista esta ciberconciencia. Y la realidad es que la ciberseguridad ya no es conocer de ciberseguridad, es un derecho del usuario. Al yo tener un derecho de conectividad, también tengo que tener el derecho de gozar de ciberseguridad, de que el Estado no solo se preocupe porque sus redes sean seguras, se preocupe porque los usuarios conozcan cómo protegerse. Y ahí entras en un tema muy importante que viene siendo la educación. ¿Cómo está el tema de capacitaciones, de seminarios, de educación a la población y a los mismos estudiantes en temas de ciberseguridad? Entremos, por ejemplo, ¿qué se está haciendo, si conoces, a nivel universitario en México o el resto de América Latina? Pues mira, realmente eso es algo
de lo que también el Laboratorio de Ciberseguridad de la OEA trabaja, ¿no? En temas de cómo acercarse a la ciudadanía. En México realmente ahorita estamos en un punto en donde estamos más preocupados por llegar a los estados, pero no estamos tan preocupados. El estado todavía no está preocupado en una educación digital. Te acabas de dar cuenta que el año pasado la estrategia fue la radiodifusión y no porque estemos peleados con la radiodifusión o el broadcasting, no, no estamos peleados con ese lado, pero no es la mejor manera de educar a la población digitalmente. No hemos dado ese paso digital. Fue muy curioso. El año pasado, con todo lo que sucedió, se rompieron muchos paradigmas, ¿no? La abuelita que no quería usar internet para pedir a la despensa, pues ahora ya lo hace y lo hace con mucha confianza. Se detonó de forma muy positiva el comercio electrónico, pero no se detonó la educación digital. La educación digital, si bien nos quedamos en la parte básica, porque nos quedamos en la base de la pirámide, es decir, no llegamos hacia cómo protegernos en temas de ciberseguridad, cómo usar adecuadamente las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Tenemos que las encuestas dicen, en la Enduti, que los mexicanos usan su teléfono para consumo de actividades de entretenimiento. Entonces, tenemos una línea muy alta en el uso de entretenimiento, pero está muy baja en la parte de educación. Entonces, si esta balanza no se nivela, vamos a llegar al punto de donde tenemos una segmentación en el conocimiento tecnológico, porque el conocimiento se está segmentando y estamos realmente dejando a este sector en una burbuja de entretenimiento, de desconocimiento y de ignorancia tecnológica. No nos estamos capacitando. Lo que menciona es bastante preocupante, sobre todo si hablamos del caso de México, donde el Internet es un derecho de las personas, eh, sobre todo y se hace un derecho con el objetivo de hacer más angosta esa famosa brecha digital, que yo digo que son muchísimas brechas digitales, como bien menciona. Pero mientras más te escucho, más me convenzo de que no estamos hablando de un tema muy distinto, sino que es un tema inherente a cualquier plan nacional de desarrollo y conectividad, lo que estás mencionando, pero simplemente nunca se escucha. Siempre escucho, necesitamos nuevas tecnologías, necesitamos 5G, necesitamos asignación de espectro, necesitamos más cobertura, más fibra óptica. Nunca escuchamos, necesitamos ciberseguridad. ¿Acaso es esto A, dado a ignorancia, o B, que nadie quiere admitir públicamente que ha sufrido un ataque de ciberseguridad porque es contraproducente, digamos? Usualmente quienes reciben estos ataques son entidades de gobierno o son bancos y a nadie le quiere, son entidades que presumen de su seguridad. En cuál de los dos bandos me voy? O te inclinarías para decir que por eso es que casi nunca se menciona este tema? Pues mira, realmente es la ciberseguridad una columna vertebral de todo el ecosistema digital, ¿no? Es muy importante en todos los sentidos. Pero si bien es cierto que siempre están pidiendo más tecnología, ahorita ya están con el tema de 6 gigahertz, ¿no? Ya el 5G, ya ahorita fue el tema del momento el año pasado, ahorita el tema del momento es 6 gigahertz y quieren más y más y más capacidad. Pero, ¿y qué pasa con los usuarios? Porque al final del día también todo esto repercute en la ciudadanía. Y no sé si es que no quieran decir que han sido objetos de ciberataques, pero realmente
creo que bastantes empresas y gobiernos a nivel no solo regional, la parte de Europa, han sido víctimas de este tipo de ataques. Por eso es tan importante compartir las experiencias. Pero yo creo que lo más importante es visualizar cómo garantizamos la ciberseguridad de los ciudadanos, de todos los que usamos las tecnologías. Porque finalmente las empresas siempre tienen algún tipo de solución. Los gobiernos van a tener un presupuesto para evadir y para abatir estos ciberataques, pero los ciudadanos, ¿qué tenemos? ¿Cómo garantizamos que realmente la ciberseguridad sea un derecho para los ciudadanos? Y creo que ahí está el punto clave. Bueno, Finalmente las empresas encuentran soluciones, ¿no? ¿Y los ciudadanos qué? en este sentido, ¿qué propuesta tiene el laboratorio de la OEA para ciberseguridad? Pues mira, el laboratorio de la OEA para la ciberseguridad estaba creando unos principios de ciberseguridad ciudadana. Son 20 principios que ahorita posiblemente se publiquen en lo subsecuente, pero son principios que obviamente dotan a la ciudadanía de ciertos derechos, de cierto conocimiento. Pero tú recuerda bien que siempre la OEA emite recomendaciones. No hay ninguna obligatoriedad ni de los estados ni de las empresas si no se adhieren a estas recomendaciones. Si alguna recomendación que haga la OEA va en contra de las leyes, de los principios, de algo que no esté regulado dentro de un sistema normativo de los estados, pues prevalece su norma local, digamos, ¿no? Siempre va a prevalecer. Entonces, realmente hay que analizar hasta dónde se puede impactar con esta gama de principios. Si no hay una conciencia total en los estados de adopción. Entonces, volviendo al caso de México y viendo todas las necesidades que tenemos en estos momentos, ¿estás positiva? ¿Estás neutra? ¿O se necesita trabajar más? Yo creo que es un tema que se necesita trabajar y no es como que lo trabajes un día. La ciberseguridad es de todos los días. Todos los días tienes que estar pendiente y todos los días el Estado debía trabajar en este tema. Por eso es tan importante que exista una estrategia de ciberseguridad nacional. Pero realmente tenemos ahorita una oportunidad importante. Y la oportunidad es cómo vamos a homologar e implementar el TMEC. Y eso nos va a abrir una puerta o nos va a cerrar muchas. Entonces, es un punto estratégico en el que nos encontramos, en donde si bien se pueden hacer leyes que estén, o normatividades que estén muy ad hoc a esta transición, a este TME, que estén muy abiertas a esta implementación, también tenemos un riesgo, ¿no? Corremos el riesgo de que se elaboren leyes que realmente no aporten, que vayan en contra de todos los buenos principios y buenas prácticas internacionales. Yo espero que ahorita con la implementación del TMEC y todo lo que se tiene que trabajar y todo lo que se tiene que homologar en materia de ciberseguridad, de datos personales y de tantas otras cosas, yo espero y quiero pensar que habrá cierto valor y aportación de conocimiento por parte de las empresas y por parte, obviamente, también de la entidad reguladora, que es el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Entonces, yo espero realmente que pues llevemos esto a muy buen puerto porque tenemos una oportunidad única con este tratado. Si tú tuvieses que definir en menos de un minuto
explicarle a los que toman las decisiones en México la importancia de la ciberseguridad de una forma muy amena, de una forma bastante fácil de entender. Y te dan un minuto. ¿Qué dices? La ciberseguridad es transversal, abarca todos los entornos, todas las industrias y es muy importante que se tomen acciones pronto, que se tomen acciones ya, porque si no nos va a ganar el tema. La ciberseguridad evoluciona como evolucionan las tecnologías, en ese sentido. Es igual de importante y es igual de rápida. Entonces debemos ser conscientes que tenemos hoy la oportunidad de hacer algo positivo, no solo por el tema económico, sino por la población. No sé si hay algo más que deseas mencionar antes de despedirnos. Y obviamente en un futuro cercano te voy a invitar nuevamente para que nos vayas comentando qué ha sucedido luego como producto de esta conversación que se está dando en estos momentos por las autoridades mexicanas. Por supuesto, José, y con mucho gusto yo otra vez participo contigo. Eh, la realidad es que me gustaría concluir en eso, que tenemos mucho conocimiento en empresas, en la academia, a gente especializada del sector y que deben convocar a estos expertos a un diálogo abierto y a un diálogo que sea positivo y que sea un diálogo que nos lleve hacia la mejor forma de homologar y de implementar las normas del TEMEC y no solo a un nivel de los tres países, también necesitamos crear esta fuerza a nivel regional y compartir las mejores experiencias para que obviamente las mejores prácticas internacionales en temas de ciberseguridad se puedan obtener. Tenemos que abrirnos al conocimiento y tenemos que hacer que la gente que realmente sabe participe de estas pláticas y participe de esta creación y de esta homologación normativa. Bueno, pues muchísimas gracias, Elizabeth, y a todos los que están escuchando, nuevamente, muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias, José, a ti y a todo tu auditorio.